en el mundo de las aulas. Dice Bourdieu que los hábitos o el hábitus, a veces usa el singular, a veces usa el plural en distintos textos donde refiere a ello, constituye un sistema de esquemas de percepción a la vez que un sistema de esquemas de producción de acciones. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos como unos lentes, si quieren, a través de los cuales percibimos el mundo social de determinada manera, y esos propios lentes que tenemos puestos son los que nos hacen actuar de determinada manera, producir acciones de determinada manera. En algún otro texto dice Bourdieu que los hábitos son principios, generadores y organizadores de prácticas y de representaciones. La palabra principio es una palabra fortísima, porque los principios son como dogmas, ¿no? Y son como dogmas internalizados que están en nuestro interior y que organizan nuestras formas de intervenir en el mundo, nuestras prácticas y nuestras representaciones de ese mundo. Dice Bourdieu en algún otro texto que los hábitos son sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, es decir, aquello que estamos dispuestos a ver, percibir, hacer. Y esa disposición no es una disposición transitoria, sino que es una disposición duradera y transferible de una situación a otra. Y la más clásica de sus definiciones, casi como un trabalenguas, Bourdieu dice que los hábitos son estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes. Se estructuran en nosotros, pero a su vez estructuran nuestras intervenciones. O sea que, desde este lugar, diríamos que, siguiendo el esquema analítico de Bourdieu, nuestro andar en el mundo hace que internalicemos las estructuras del mundo, que con esas estructuras organicemos nuestros hábitos, y que con esos hábitos nos movamos en un determinado campo, en el campo social, diría Bourdieu, y luego en los campos específicos en los cuales desarrollamos nuestra acción, y jugamos las reglas que ese campo tiene, las reglas de juego que ese campo tiene, y que se han internalizado en nosotros a través de nuestros hábitos. Nuestros hábitos, entonces, diríamos que direccionan nuestras percepciones, direccionan nuestras disposiciones, direccionan nuestros esquemas interpretativos de la realidad. Eso significa que nuestros hábitos también, en consecuencia, direccionen nuestras prácticas de enseñar, es decir, no estamos exentos o exentas de que nuestros hábitos direccionen nuestras intervenciones cuando enseñamos. Miren, juguemos un poco. El círculo central parece moverse, sin embargo, este es un engaño perceptivo, porque el círculo no se mueve. La percepción es engañada acá y tendemos a ver algo que en realidad no está sucediendo. La analogía me sirve para llevar la percepción de lo social, porque con esa misma lógica, la percepción de lo social también puede distorsionarse por nuestros hábitos y empezar a ver cosas diferentes de lo que la cosa es, o empezar a ver las cosas tal como en el campo en el cual nos movemos hegemónicamente se ven. Por ejemplo, no es lo mismo ver, percibir una persona que referirse a ello como un negro. Como tampoco es lo mismo ver, percibir a alguien como un vago o como un excluido. O no es lo mismo ver a un nene, a un grupo de nenes con una compu y creer y concebir que ese nene está con esa computadora que le regaló el Estado y la va a romper porque no va a saber cuidarla, que entender que ese nene en ese momento está estudiando o está aprendiendo. Digo, en estas dicotomías, que son dos extremos, en el medio aparecerían todas las variantes, aparecen como percepciones
diferentes del campo social. El tema entonces es que las preguntas serían, cuando percibo el ambiente en el cual enseño, cuando me muevo en el ambiente en el cual enseño, las preguntas serían, ¿qué es lo que veo? ¿Cómo percibo a cada uno y a cada una de mis estudiantes, de mis alumnos, de mis alumnas? ¿Qué pienso acerca de ellos? ¿Cómo los proyecto? ¿Qué problematizo de ese escenario? ¿Qué decido dentro de ese escenario? Y seguramente las respuestas a cada una de estas preguntas están en parte direccionadas por nuestros hábitos. Por ello, la necesidad de desnaturalizar la percepción de lo social y a incursionar en el cierto hábito de la reflexión sobre la práctica que me permite desnaturalizar ese mundo que se naturaliza desde el sentido común. Juguemos un rato más. ¿Por qué llora? Piensa en las respuestas. Piensa en las razones por las cuales podrían estar dando una respuesta a esta imagen de una mujer llorando. Vean ahora esta imagen. ¿Por qué llora? Intenten acercar ahora respuestas referidas a por qué este hombre llora. Comparen ahora las respuestas. Probablemente hayan atribuido al llanto femenino y al llanto masculino razones diferenciadas. Si así ocurriera, la pregunta sería, ¿qué es lo que hace de nuestra vivencia en el campo social, o si quieren, siguiendo la línea argumental que vengo planteando, qué es lo que hace de nuestros hábitos que asignemos razones diferentes a uno y a otro, que asignemos razones femeninas al llanto y razones masculinas al llanto? ¿Qué les parece esto? Es muy probable que ustedes estén pensando, bueno, no tiene nada que ver la apariencia con la decencia, porque solo se trata no solo de una fotografía, sino de una apariencia externa. Sin embargo, les pregunto, en el fondo de ustedes mismos y mismas, ¿cuánto tuvieron que luchar para responderse de ese modo? ¿Cuánto tuvieron que correrse para decir que están en igualdad de condiciones y que no es la de la derecha la que es más decente que la izquierda? Los hábitos son los que nos llevan de las narices a pensar y a percibir de determinado modo ciertas condiciones sociales. Dice Bourdieu que el mundo entonces tiende a ser percibido como natural, como evidente, porque nuestras disposiciones, es decir, las disposiciones de nuestros hábitos, a partir de las cuales nos apropiamos de ese mundo, lo aprendemos, son el producto de la internalización de esas estructuras del mundo. Es decir, las tenemos dentro y por eso las vemos tal como el mundo quiere que las veamos. Ese sentido práctico naturaliza el mundo y por lo tanto naturaliza nuestras prácticas. Pero miren, es más complejo aún todavía. Vamos con esta pregunta. ¿Quién es el peor alumno? Miren, yo ayudo. Ahí tienen uno. Ese muchachito es un pibe díscolo. Está dado vuelta, no está prestando atención a la maestra, probablemente sea el peor alumno. O si no, miren este, no tiene guardapolvo. Probablemente sea este el peor alumno. O si no, este morocho está sentado en el último banco y los que están sentados en los últimos bancos tienden a ser los peores. Sin embargo, tras la broma, casi de mal gusto, la pregunta de fondo sería, ¿por qué buscamos siempre mejores y peores? ¿Qué es lo que hace que, en general, en cualquier situación social, busquemos mejores y peores? ¿Qué si no nuestros hábitos y las condiciones en las cuales nos movemos dentro del campo social hacen que vayamos siempre tras la búsqueda de un mejor, de un peor? Otra trampa. Y ustedes dirán, bueno, no tiene nada que ver, porque todos o todas pueden haber tenido éxito. Los señores de la izquierda
parecen estar cerrando un buen negocio, las señoras de la derecha parecen haber tenido una buena cosecha. Y entonces, cada cual a su modo ha tenido éxito. No hay uno que haya tenido más éxito que el otro. Sin embargo, la trampa, una vez más, está en que nuestros hábitos y nuestro sentido común naturaliza una parte de la cuestión. Y entonces, si bien tomamos distancia respecto a quienes podrían tener éxito, lo que naturalizamos es la presencia del éxito. Es decir, aceptamos que el éxito es parte consustancial de la vida cotidiana y que en todo caso, entonces es casi natural que haya que buscar el éxito. Creo que es la última esta. Si ustedes fueran maestros, maestras de estas niñas, ¿cómo influiría la percepción que tienen de cada una en sus maneras de intervenir desde la enseñanza? Porque ven de ellas, o parte de ellas, en un escenario. Sin embargo, miren, pasa que nuestros hábitos tampoco nos dejan ver todo y entonces buena parte de aquello que percibimos se nos aparece como invisibilizado. Esta frase de Bourdieu me encanta, dice, finalmente los puntos de vista no son más que vistas hechas desde un punto. Las preguntas son entonces, cuando enseñamos, en nuestras prácticas de enseñar, en nuestras intervenciones en el mundo de los otros y las otras, en nuestros escenarios de aula, ¿qué es lo que dejan ver nuestros hábitos, de nuestros y nuestras estudiantes, de nosotros y nosotras mismos y mismas? ¿Y qué ocultan nuestros hábitos? ¿Qué es lo que no dejan ver de los otros, de las otras, de nosotros, de nosotras? Encima nos movemos en un mundo, este es un artículo del diario de la Nación, que salió no hace mucho, que intenta explicarnos cómo parece ser que un hombre, que parece que es el hombre más feliz del mundo, se llega a la felicidad. La nota es un espanto porque, una vez más, en esa búsqueda de los mejores y los peores, nos pone una escala cuantitativa para medir la felicidad y determinan que hay un señor, vaya a saber qué es lo que hace, que es el mejor de todos en cuanto a felicidad, es el hombre más feliz del mundo. Y entonces, movernos en un mundo en el cual se cuantifica hasta la felicidad, en donde la razón de ser es triunfar, en donde nos dan recetas para tener éxito, en donde nos proponen todo el tiempo ganar dinero con rapidez y fácilmente, y nos intentan dar recetas para encontrar la felicidad, digo, movernos en ese mundo y realizar intervenciones moralmente buenas, intervenciones éticas, es casi una lucha. ¿Hay conflicto entre nuestros hábitos y las posibilidades de realizar acciones moralmente buenas? Bueno, la respuesta es no. Los hábitos, en todo caso, no atrapan, solo engañan y direccionan. Pero eso requiere un trabajo bien constante de desnaturalizar. Por eso la reflexión sobre la práctica ayuda a visibilizar lo invisible y a desnaturalizar las intervenciones sobre el mundo. Si tuviéramos que contestarnos, entonces, ¿para qué reflexionar sobre la propia práctica de enseñar? Entonces, algunas respuestas serían para poder pensar nuestra práctica desnaturalizándola, para poder favorecer que tengamos intervenciones de praxis, es decir, intervenciones moralmente buenas, y para que podamos aprender de nuestra propia práctica, para que podamos interpelar nuestras decisiones al preparar nuestras clases y al concretar nuestras clases, para que podamos develar los supuestos que están ocultos atrás de nuestras decisiones y para que no decidamos desde el sentido común. Acá hay 3 cuestiones que me gustaría ampliar, por lo menos brevemente, porque cada vez que enseñamos, decidimos, todo el tiempo decidimos cuando preparamos la clase, decidimos
cuando damos la clase. Decidimos en la espontaneidad cuando damos la clase. Pero tras cada decisión hay un supuesto por el cual decidimos como decidimos. Cuando uno de nuestros alumnos o alumnas nos increpa porque no hicimos alguna aclaración y se encuentra sorprendido o sorprendida por algo que no estaba previsto, nuestro modo de responder responde a un cierto supuesto de la intencionalidad que tiene nuestro alumno o nuestra alumna, la intencionalidad. Es decir, lo podemos ver como alguien que está pidiendo explicaciones o lo podemos ver como alguien que está increpándonos o alguien que está inculpándonos. Eso directamente se vincula con nuestros supuestos. Es decir, una vez más, los supuestos develan los hábitos y tal como ellos están en nosotros, percibimos no solo el mundo, sino percibimos la acción de los otros y las otras. Y el otro, la otra, es tal como nuestro supuesto lo construye. Y esa construcción es fruto de nuestros hábitos. Les propongo cerrar con dos ejemplos de una secuencia de clase para meternos con cosas bien concretas. Vamos a analizar una práctica hipotetizando lo que pudo haber pasado, con la aclaración que en verdad casi estamos jugando, porque la única persona que puede reflexionar sobre su propia práctica es el protagonista de la práctica, y no sería el caso aquí. Estamos tomando la práctica de un ajeno, de una ajena. Miren, esto sucedió en un 5º grado. Es una secuencia que apenas dura 5 minutos. La docente le solicita a los alumnos y a las alumnas que saquen unas hojas cuadriculadas de las carpetas porque va a realizar una tarea. Uno de los y le manifiesta a la docente haberse olvidado de comprar las hojas cuadriculadas y solicita permiso para pedir prestado a sus compañeros o a sus compañeras. La docente lo impide, afirmando algo así como: mira, cada uno es responsable por sus propios materiales, ahora cero en el cuaderno, en tu casa cuando llegas lo pasás, si no, cada vez que te falte algo, el problema te lo tiene que solucionar otro. El alumno se sienta murmurando algo, la docente lo llama a conversar a su escritorio. Fin de la secuencia. La pregunta sería entonces, ¿qué supuestos están en juego en esta secuencia? ¿Hacia dónde direccionan los hábitos, las decisiones que toma la docente en la clase? Aquí hay una decisión o un conjunto de decisiones. Digamos, decide no admitirle que pida una hoja prestada. Decide llamarlo al orden, entre comillas, cuando lo ve murmurando. Decide explicarle de un determinado modo por qué no acepta que pida prestada una hoja. Hay un conjunto de decisiones. En ese conjunto de decisiones hay supuestos implícitos que hacen que la docente tome esas decisiones. Hay una idea de aprendizaje, hay una idea de autoridad y ciertamente hay una idea de responsabilidad y hay una idea de solidaridad. Probablemente la docente suponga que el estudiante aprenderá a ser más responsable con sus pertenencias y sus materiales de clase si tiene que hacer la tarea 2 veces. Y esa es su idea de aprendizaje. De algún modo, el obstáculo o el pseudo castigo estaría aparentemente siendo para la protagonista una vía para el aprender. También hay una concepción de autoridad. Hay algo que la docente considera que por la autoridad que tiene puede direccionar en la conducta del otro, en este caso del alumno, porque es la autoridad, puede decir sí o no, tiene el poder de decidir. Esa autoridad, conferida por la autoridad formal y asumida por la autoridad formal, es un supuesto que
en este caso le permite, de acuerdo a su concepción y a su manera de percibir la situación, le permite cercenar una conducta que el estudiante de por sí estaba proponiendo realizar. Probablemente lo que más pueda preocuparnos es por qué en esta secuencia, habiendo un conflicto de valor, se decide por uno y no por el otro. Porque hay un conflicto de valor. Hay dos valores positivos puestos en juego. La responsabilidad de tener los materiales necesarios para resolver las tareas escolares, la solidaridad, que alguien venga en mi ayuda cuando yo tengo una necesidad. ¿Por qué la docente hace primar el valor de la responsabilidad por sobre el valor de la solidaridad? ¿Qué es lo que hace en ella actuar de este modo, preservando la conducta responsable por sobre la conducta solidaria? ¿Por qué hizo primar el valor 1 por sobre el valor 2? ¿Por qué si el propio estudiante daba la solución no dejó que el estudiante o el grupo de estudiantes resuelvan la cuestión? ¿Por qué la resolvió ella, que no era la parte interveniente en el problema? Tiempos de neoliberalismo. Hay un evidente intento por naturalizar las ideas neoliberales en la educación y de anclarlas en el sentido común. Estas ideas, entre otras, se sostienen en la mercantilización de la educación y en su consideración como un bien de consumo, en la desvalorización de la educación pública, en la desresponsabilidad del Estado, en la dessindicalización de la docencia, en la competitividad, en el individualismo, en el culto a los poderosos y poderosas, en las visiones uniformes y excluyentes, en la negación de ciertos derechos y en la exaltación de otros, en la legitimación de las desigualdades, en la privatización y en la negación de lo público de cualquier mecanismo de distribución, en el valor dado al emprendedorismo por sobre el cooperativismo, en el desprecio del medio ambiente escondido bajo un discurso proteccionista. Me pregunto cuántos de estos principios neoliberales están naturalizados y aceptados como normales en la decisión que toma la docente. No, ahora hacelo en el cuaderno, cuando llegás a tu casa lo pasás, sino cada vez que te falta algo, el problema te lo tiene que solucionar otro. ¿Para qué reflexionar sobre las propias prácticas de enseñanza en tiempos de neoliberalismo para no aceptar como naturales los principios neoliberales, para hacer de nuestra práctica una práctica más ética, más digna, más solidaria con los otros y las otras, para hacer del mundo cercano un espacio compartido más libre, más justo, más inclusivo, más pleno de derechos? Les cuento la última. La docente solicita, otra docente es esta, porque esto sucede en un segundo grado, le solicita a los alumnos y a las alumnas que realicen una cuenta y les entrega una fotocopia que tiene un círculo con 12 caramelos, otro con 3 y un tercero con 6. Y este enunciado: tengo una bolsita con 12 caramelos que traigo a la escuela. En el recreo me como 3 y al llegar a mi casa mi mamá me regala 6. ¿Cuántos caramelos tengo ahora en mi bolsita? La docente le solicita a sus alumnos y alumnas que realicen la cuenta y que pinten muy lindos los caramelos. Avisa que los 5 primeros o primeras en entregar recibirán un muy bien 10 con una carita contenta. Un alumno lleva su cuaderno a corregir sin haber pintado los caramelos. La docente le pone el muy bien 10 y le pinta la carita contenta. Otro alumno protesta porque la maestra le puso el 10 a su compañero, pero los caramelos no estaban pintados. La docente justifica su accionar diciendo, bueno, no importa tanto el dibujo, lo importante es que la cuenta está bien hecha. Tiempos de neoliberalismo. La meritocracia, la competencia, el enjuiciamiento del otro, la ruptura de las reglas y los acuerdos,
la justicia medida. ¿Cuántos de estos principios neoliberales están naturalizados y aceptados como normales en la decisión que toma la docente? ¿Para qué reflexionar sobre nuestras propias prácticas? En tiempos neoliberales, para visibilizar las decisiones, que en nuestras prácticas direccionadas por el sentido práctico se nos invisibilizan, para no quedar atrapados en discursos hegemónicos y en las visiones unilaterales de la realidad. Ahora encima hemos sumado discursos de odio. La presencia del odio es constitutiva del neoliberalismo, porque el odio excluye, el odio discrimina, el odio busca silenciar y aniquilar. Hoy Jorge Alemán, un psicoanalista que está radicado en España, suele escribir en Página 12, hoy escribe en Página 12, en un reportaje, escribe, en verdad, dice, y el periodista transcribe, algo que me llamó mucho la atención y que se los traigo aquí porque me impactó fuertemente. Dice Alemán, la ultraderecha es una agenda, no un partido político. Está dispuesta a llevar adelante la destrucción de todos los lazos sociales, del sujeto, y transformar toda en una especie de performance y entrenamiento para que unos puedan entrar al mercado y otros queden afuera. En tiempos en que circulan entre nosotros, ya no solo como naturales ideas neoliberales, sino que esas ideas neoliberales se extreman en discursos de odio que buscan aniquilar, que buscan silenciar, que buscan excluir, en tiempos en que eso pasa a ser parte del sentido común, en el cual algunos nos dicen, es mi libertad, hago lo que quiero, en medio de un lazo social roto, destruido, en donde alguien puede argumentar, es mi libertad, hago lo que quiero, y ese querer supone silenciar, excluir, discriminar o aniquilar, en tiempos en que esto sucede, más que nunca requerimos, necesitamos, urgimos de intervenciones éticas en el mundo, de hacer un bien, de enseñar, pero no enseñar de cualquier manera, que nuestra enseñanza no sea una intervención técnica, prolija, planificada, que nuestra intervención de enseñanza sea una intervención que haga bien a otro, que haga bien a otra, porque en tiempos de neoliberalismo, vale la pena repetirlo, necesitamos hacer de nuestra práctica una práctica más ética, más digna, más solidaria con nosotros y las otras, para que este mundo cercano sea un espacio compartido, más libre, más justo, más inclusivo, más pleno de derechos. Muchas gracias por la escucha. Jorge, muchísimas gracias. Qué final este